Muy buenas tardes, muy buenas noches, colegas de ALAT. Les mando un cordial saludo desde acá, desde Chess, donde estamos ahorita representando a ALAT, con buenas noticias que pronto se las haremos saber. El día de hoy tenemos el privilegio de poder estar reunidos aquí, el grupo de trabajo en la administración del doctor Arancibia. De una manera muy ardua sacó adelante este proyecto de recomendaciones de ALAT en vacunación, un reconocimiento para el doctor Arancibia por propulsar esta actividad que fue liderada por nuestra vicepresidenta, la doctora Lorena Noriega. Yo ya no quiero quitar más tiempo para ustedes, así que le voy a ceder en este momento la palabra a nuestra vicepresidenta, la doctora Noriega, para que tome el mando del simposio. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes los datos de estas recomendaciones. En este día nos acompaña un panel de lujo que vamos a estar presentando pues las recomendaciones. Vamos a empezar con influenza, que estará a cargo del doctor Mark Cohen, que es un médico neumólogo internista de Ciudad de Guatemala y presidente de ALAT en la gestión del 2020-2022. En la sesión en COVID la va a presentar el doctor Francisco Arancibia, que nos acompaña desde Chile, neumólogo internista también, y el past president de la gestión del 2022-2024. La sesión de neumococo estará presentada por el doctor Rafael Rodríguez de Panamá, neumólogo, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas para esta gestión 2024-2026. El virus respiratorio sincitial lo estará presentando la doctora Lidiana Ávila de Costa Rica, que es neumóloga pediatra y la directora actual del Departamento de Pediatría. Y tosferina y la pregunta narrativa de recomendaciones de las vacunas en enfermedades respiratorias a cargo del doctor Adrián Rendón, neumólogo internista de México y nuestro actual presidente de ALAT. Inicialmente voy a presentar brevemente un marco de cómo fueron desarrolladas estas guías y cuál fue la razón. Partimos del hecho de que pues, las infecciones respiratorias sabemos que son la cuarta causa de muerte global, las infecciones respiratorias de vías respiratorias inferiores, y que en particular estas afectan a los pacientes que son menores de 5 años o mayores de 60 años, que son los que tienen mayor problema desde el punto de vista inmunológico. También sabemos que estas infecciones son principalmente causadas por 5 agentes que hoy día son el Streptococcus pneumoniae, el virus de influenza, Bordetella pertussis, se agregó recientemente el SARS-CoV-2 y el virus sincitial respiratorio. Y que estas infecciones pues producen un costo de salud importante en nuestras comunidades por el alto consumo de recursos sanitarios, y también sabemos pues que las vacunas son la estrategia pública más costo efectiva, y estas cinco enfermedades tienen vacunas disponibles. En nuestra región de Latinoamérica, pues sabemos que la cobertura de vacunación es variable en los diferentes países, los programas nacionales son distintos y hasta la fecha no contábamos con una guía regional de vacuna que nos orientara en tal sentido. Entonces, en base a esto fue que surge la creación o el desarrollo de estas guías, inicialmente como una iniciativa del Departamento de Enfermedades Infecciosas de ALAT, en colaboración con el Departamento de Pediatría. Se hizo una convocatoria para médicos, neumólogos, infectólogos y neumólogos pediatras. El grupo de trabajo se dividió en 5 subgrupos, cada grupo por vacuna, en donde pues los que están acá de panelistas fueron los coordinadores de cada uno de los grupos, y dentro de los subgrupos pues teníamos un grupo de infectólogos, neumólogos, adultos y pediátricos expertos en el tema de infecciones. Esta convocatoria nos llevó a la primera gran cumbre de vacunas que se realizó el año pasado en agosto en República Dominicana, en donde básicamente pues lo que se presentó en esa ocasión por parte de los coordinadores de grupo fueron como los aspectos teóricos y las preguntas clínicas que presentaban alguna duda en ese momento. Estas preguntas clínicas fueron pasadas por un panel Delphi con el grupo de expertos, 2 rondas Delphi de hecho, para elegir entonces las preguntas definitivas. Se eligieron 9 preguntas que fueron transformadas entonces por nuestro grupo de metodología en preguntas PICO, y se hicieron entonces la búsqueda sistemática basada en el método Gray para valorar la literatura. Esta búsqueda se hizo en metabuscadores de forma
sistemática, que fueron el TRIP Database y el PubMed, con la utilización de términos MESH, y se consideraron artículos tanto en inglés como español y portugués. Y se dio prioridad pues a aquellos estudios que tenían o aquellas publicaciones con mayor relevancia, como eran ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas, si habían de estos disponibles para responder la pregunta, y si no, pues se utilizaban algunos otros estudios que tuvieran un buen peso metodológico. Entonces, esto nos dio las recomendaciones basadas en 9 preguntas PICO y una pregunta narrativa, que es lo que les vamos a presentar en este momento. Aquí le paso la palabra entonces al doctor Mark Cohen para que nos hable de influenza. Muchas gracias, Lorena, y gracias a todos por estar con nosotros hoy presentando nuestra guía de vacunas respiratorias. A mí me toca hablar de influenza y sabemos que se considera como una de las principales causas de mayor problema de salud pública en todo el mundo y especialmente también en Latinoamérica. Y una alta capacidad de transmisión y de mortalidad debido a esto, dependiendo de dónde estamos y la época del año, hay una incidencia más o menos del 10 a un 20%. Siguiente. La primera pregunta, Pico, que teníamos era: ¿existían ventajas en la inmunización antiinfluenza en pacientes pediátricos fuera de la población de riesgo? Y esto es que, a pesar de que el riesgo de enfermedad es grave y da mayor mortalidad en niños menores de 5 años con comorbilidades y en adultos con comorbilidades, 50% de los casos que han fallecido por influenza no presentan una condición de comorbilidad. Y esto lo vimos con la experiencia del virus influenza H3N2 y en el H1N1, donde hubo una gran mortalidad en gente que no tenía enfermedad subyacente. Siguiente. Se hizo la revisión sistemática con 4 estudios de revisión sistemática. El primero, viendo la carga de influenza en niños. Niños valiendo de menos de 18 años de edad en el oeste de Europa, y se estimaba que se hospitalizaba un 20% de los casos confirmados de influenza, con una estancia hospitalaria entre 1.8 y casi 8 días. Y no solo eso, sino que también había una importante carga de absentismo escolar que variaba desde 3 a 12 días de pérdida de ida al colegio. Luego se quiso ver la eficacia de la vacuna en estos niños. Y en este estudio de Cochrane y la revisión nos demuestra que en niños de 3 a 16 años, tanto la vacuna viva contra influenza, que es la que es nasal, tenía una evidencia de certeza moderada, pero había una reducción de 18% hasta una reducción a 4%, lo cual se traducía a una necesidad, un número necesario para tener beneficio de la vacuna de 7, bien bajo ese número. Y usando la vacuna inactivada, tenía una certeza alta de eficacia, reduciendo la enfermedad de 30 a un 11% y un número necesario a tener beneficio de 5. Y luego queríamos ver también en esos niños menores de 5 años y si la cobertura de la vacuna aumentaría la carga o disminuiría los problemas de salud. Y sí se vio que al vacunar había una reducción sustancial de los casos de influenza, de la severidad de sus presentaciones y por ende, por supuesto, de hospitalizarse, y disminuían los costos, como bien lo mencionaba Lorena al inicio. Y tal vez el último artículo era el más importante. Aquí es una revisión sistemática de grupos de investigadores españoles donde vieron en realidad 5 estudios de pacientes sanos pediátricos, donde se vacunaron niños y adolescentes, y se vio que la eficacia oscilaba de entre un 30 y un 80%, pero la gran mayoría, dependiendo si la vacuna coincidía con la cepa vacunal, estaba entre un 60 y un 80%. Siguiente. Con esta evidencia, ALAT y las recomendaciones nos dice que hay una evidencia alta que demuestra la ventaja de la inmunización contra influenza en pacientes pediátricos fuera de la población de riesgo, y es una recomendación fuerte para favorecer la estrategia de salud pública y que se incentive la vacunación en la población infantil, especialmente en la preescolar, independientemente de si hay o no comorbilidades.
Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta que tuvimos era si se justificaba la doble dosis o dosis alta de la vacuna de influenza contra adultos de alto riesgo. ¿Y por qué es necesario esto? Sabemos que en esta población hay una respuesta subóptima de la vacuna debido a la inmunosenescencia y la respuesta reducida del sistema inmune en los pacientes de mayor edad. Siguiente. Y aquí se revisaron 4 estudios de cohorte y 4 estudios sistemáticos. El primero, el New England, nos demuestra que la eficacia de alta dosis versus la dosis estándar de la vacuna de influenza trivalente había una mejoría hasta de un 26% más alto de eficacia cuando se usaba la dosis alta en pacientes arriba de 65 años. Esto era en un centro. Sí que se comenzaron a hacer los metaanálisis y las revisiones sistemáticas y los siguientes 4 artículos nos demuestran, especialmente el artículo de Vaccine X del 2023, 42 millones de adultos mayores de 65 años, se comparó la dosis alta versus la dosis estándar y se vio una reducción increíble en la cantidad de infecciones por influenza, los ingresos hospitalarios por neumonía, ya sea por influenza o por infecciones secundarias a la influenza, por lo cual era muy eficaz la dosis alta en estos pacientes ahí, pero no hubo mayor diferencia en mortalidad. Y luego queríamos ver no solo en los mayores de 65, sino que poblaciones inmunosuprimidas, pacientes con trasplantes, pacientes con enfermedad cardiorrespiratoria. Y nuevamente, la dosis alta en estos pacientes hubo una reducción de la enfermedad, tanto en severidad como en hospitalizaciones, pero no hubo mayor diferencia en mortalidad. Siguiente. Por ende, la recomendación de nuestra guía es una evidencia alta, pero una recomendación débil todavía. La evidencia demuestra el impacto beneficioso de la dosis alta y altas dosis o con adyuvantes de la vacuna influenza en adultos de alto riesgo, ya que la respuesta inmunogénica es adecuada, tiene menos complicaciones y la tasa de hospitalización disminuye, pero no disminuye la mortalidad. La recomendamos, pero depende del impacto económico que puede conllevar esto en los planes de inmunización de cada país, ya que hay un mayor costo de esta vacuna versus la trivalente estándar. Muchas gracias y dejo ahí al doctor Arancibia hablar ahora de la vacuna COVID-19. Muchas gracias, Mark, Lorena, Adrián y a todos los que nos escuchan. Vamos a continuar con lo que es la inmunización para COVID-19. Bueno, este fue un virus que se agregó a partir del 2020, ¿no es cierto?, en forma importante, declarando una pandemia que bueno, detuvo al mundo y produjo casi 700 millones de infectados y 7 millones de fallecidos. Em, Sin embargo, esta pandemia, ¿no es cierto?, por COVID-19 se declaró que había terminado el 2023, por ahí por mayo. Y bueno, pareciera que todo iba bien, pero en realidad ha continuado la infección producto del COVID-19 y hoy día es un virus endémico, por lo tanto es como la influenza, como VRS, que nos va a afectar año a año y no sabemos por cuánto tiempo. Em, una de las cosas preocupantes, ¿no es cierto?, del COVID-19, sin duda fue la gran aparición de variantes, las mutaciones que podía desarrollar este virus en poco tiempo, en corto tiempo. Em, y esto produjo estragos, desafíos adicionales para la campaña y el desarrollo de las vacunas, ¿no es cierto?, contra la pandemia COVID-19, que hay que mencionarlo, fue toda una hazaña desarrollar en menos de 9 meses, ¿no es cierto?, vacunas para COVID-19 y vacunas que fueron claramente efectivas. Por tanto, la inmunización evolucionaron rápidamente, pero hoy día tenemos, ¿no es cierto?, desafíos con las nuevas variantes.
de una cantidad enorme de variantes hoy en día, hasta hace poco, en Estados Unidos y en otros países como Chile. Una de las variantes que estaba predominando eran las Omicron PK punto 2 y punto 3, y por lo tanto con ese f- dirigida a esas cepas se desarrollaron las vacunas que se están aplicando en el hemisferio norte. Em, la siguiente. Por tanto, la pregunta vino y era interesante porque en algún momento se desarrollaron vacunas bivalentes con Omicron y la vacuna que, o digamos la cepa que está predominando. Y se preguntaba uno qué era mejor, o sea, seguir con estas bivalentes o las valentes, monovalentes contra el SARS-CoV-2. Eso fue un desafío interesante. El siguiente. Em, entonces, para esta pregunta, el grupo de metodólogos encontró 4 estudios, de los cuales 3 eran cortes y un estudio de casos y controles, es decir, em, no habían randomizados ni controlados en este punto. Sin embargo, hay estudios interesantes como este estudio en Lancet. Este estudio en Lancet es publicado, ¿no es cierto? Y hay un subestudio de su análisis de una corte de 65 trabajadores sanitarios en Alemania que evaluó la respuesta humoral y celular de las vacunas monovalentes. Y ellos encontraron que esta monovalente, que era una variante XBB 1.5, elevaba y tenía una inmunogenicidad muy buena para, ¿no es cierto?, el original virus SARS-CoV-2 de Wuhan, pero también para el Omicron, simultáneamente, elevaba IgG y también mejoraba la respuesta de linfocitos B. Otro artículo también interesante es un JAMA, en el cual es un estudio corte de mayores de edad en Estados Unidos, y ellos evalúan el riesgo de eventos adversos después de la administración de 2 vacunas RNA. Eh, y ellos encontraron que el riesgo, uno de los más, unos eventos bastante desfavorables que lo vivimos con el Omicron digamos con el SARS-CoV-2 y también con la administración de vacunas fue el desarrollo de tromboembolismo pulmonar. Y en este estudio fue bastante bajo. Se confirmaba la seguridad de ambas vacunas RNA. Finalmente había otro estudio en el cual se comparaba la administración de vacunas bivalentes con monovalentes de COVID-19. Eran RNA, y se encontró, claro, que cuando se usaba bivalente había una respuesta de anticuerpos neutralizante que era un poco superior a las que se usaba con monovalente. Em, la siguiente. Em, y las conclusiones que llegamos después del análisis, ¿no es cierto?, de todos los datos que disponíamos, es que hay una evidencia moderada y débil para sugerir el uso de vacunas monovalentes sobre las bivalentes. Em, ¿cuál es el elemento? Bueno, primero que demostramos ahí, se demostró, digamos, por los trabajos que se habían realizado, que el uso de bivalentes, si bien aumenta o tiene una mejor inmunogenicidad por generación de anticuerpos, em, al utilizar monovalentes tenemos mayor seguridad de disminuir los efectos adversos como fueron tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto,
la medida, digamos, la conclusión o recomendación que hace ALAT con respecto al uso de bivalentes o monovalentes es utilizar monovalentes. La siguiente. Hay otro tema que también nos legó el COVID-19 y que es el COVID-19, digamos el long COVID. El long COVID, ¿no es cierto? La última definición de la NACEN es que es una afección crónica asociada a una infección que se presenta después de la infección por SARS-CoV-2 y está presente durante al menos 3 meses como un estado de enfermedad continuo, recurrente y remitente o progresivo, que afecta uno o más sistemas orgánicos. Es interesante el long COVID porque se ha ido recopilando bastante información y hoy en día sabemos que el long COVID se debe a una infección persistente, ya sea del virus o de sus componentes, ¿no es cierto? Proteína S, en el organismo y en los tejidos de la persona. Por lo tanto, era interesante y también es porque hay una prevalencia importante del long COVID, ¿no es cierto? Sabemos que solo en Estados Unidos los datos indican que aproximadamente el 6 a 7% de los adultos y el 1% de los niños han presentado el long COVID. Es un tema interesante y se ve a nivel mundial alrededor de 60 millones de personas en el mundo, probablemente una cifra subestimada, han presentado o presentan long COVID. Em, bueno, para responder esta pregunta, ¿no es cierto? Se recopiló una información importante, 16 estudios, 8 revisiones sistemáticas, 7 estudios de corte y un estudio de casos control. Cuando se analiza la evidencia, en general, las revisiones sistemáticas evaluadas concluyen que las vacunas ofrecen algún grado de protección contra el COVID prolongado, aunque con un bajo nivel de evidencia, ya que en su mayoría provienen de estudios heterogéneos, en el cual, ¿no es cierto?, ya sea por el número de dosis, tipo de vacuna, antecedente de COVID-19, son casos controles o estudios de corte con un alto grado de sesgo. Por lo tanto, es una evidencia bastante limitada y lo que ALAT recomienda, la siguiente, es que no se demuestra claramente que haya una protección de la vacuna para prevenir el desarrollo de la COVID-19 prolongado. Sin embargo, sí claramente hay que decirlo, la recomendación muy fuerte para justificar la vacunación anti-COVID-19. La, 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 mm, Sin duda que la vacunación ha disminuido fuertemente, ¿no es cierto?, la hospitalización, sabemos que también la mortalidad y la gravedad de estos pacientes. Por lo tanto, probablemente el porcentaje de pacientes no ha variado, pero sí al número de pacientes que ha adquirido o ha desarrollado long COVID. Sin duda se requiere más evidencia de estos estudios controlados para evaluar mejor esta hipótesis planteada en esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Rodríguez. Los invito a que puedan escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en el chat y las estaremos revisando para responderlas al final. Doctor Rafael. Muy buenas noches, agradecido Lorena por la introducción. Me das el primer slide, por favor. Obviamente, los que estamos en este foro de vacunas somos preocupados mucho por el tema de las infecciones respiratorias. Y neumococo, hoy en día, quizás para el neumólogo clínico y para el médico de atención en consulta de urgencia e incluso en atención primaria, la neumonía sigue siendo una de como hemos dicho clásicamente, uno de los caballeros de la muerte. Realmente hoy en día las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud hablan de que neumonía
por neumococo es una de las enfermedades infecciosas más importantes y que pudieran ser prevenibles por vacuna. La recuperación del estreptococo neumonía puede variar y obviamente hay series que hablan de un 20% en averaje. Sin embargo, tenemos series que pueden alcanzar incluso hasta un 60%. Por lo tanto, el impacto que vaya haciendo esta vacunación en lo que es la seroprevalencia del neumococo va a ser muy importante. La siguiente, para esto, neumonía o vacuna antineumocóxica creo que tienen muy claras indicaciones en la actualidad y el grupo desarrolló algunas preguntas clínicas que fueron de importancia y de las cuales la que fue seleccionada como una de las más importantes para el grupo fue saber si las vacunas antineumocóxicas disponibles son eficaces y seguras en aquellos pacientes con terapia biológica e inmunosupresora o medicación antineoplásica. Hoy, realmente la prevalencia también de estas enfermedades reumatológicas y de las enfermedades neoplásicas, la prevalencia de la utilización de este tipo de terapia es muy común y es casi de práctica rutinaria. Por lo tanto, también sabemos que este tipo de terapia muchas veces altera la respuesta ante este tipo de biológicos o de vacunas. Siguiente. Se hizo una revisión, el grupo nos permitió hacer una revisión amplia de la literatura, 3 revisiones sistemáticas, un ensayo clínico aleatorizado, un estudio de corte y un estudio de casos y controles. Es muy importante hablar acá que en los estudios de revisiones sistemáticas hay un tema de heterogeneidad. Recordemos que muchas veces el tema de estos estudios y estas poblaciones, uno es el tipo de biológico que se utiliza en la terapia inmunosupresora, 2, la indicación de la vacunación en el momento, y 3, obviamente, los outcomes que son medidos. Pero la realidad es que hoy en día la evidencia demuestra que el efecto el efecto inmunológico de la vacuna en nuestro sistema muchas veces depende también de la terapia biológica y sobre todo del momento que es utilizada la vacuna. ¿Me das la siguiente? En cuanto al resumen de la evidencia actualmente o para cuando se hizo esta primera revisión era una evidencia moderada y probablemente, como lo he mencionado, depende mucho los resultados de todos estos estudios de la heterogeneidad. Sin embargo, la recomendación es fuerte porque a pesar de la heterogénea data que tenemos, las conclusiones de casi toda esta serie de estudios justificaban la vacunación antineumocóxica en este tipo de pacientes con tratamiento inmunosupresor y sobre todo para disminuir lo que es impacto por hospitalización y muerte. Hoy, casualmente, en Lancet saca un artículo de revisión donde contundentemente demuestra que este tipo de vacunación antineumocóxica definitivamente reduce muerte y reduce hospitalización en pacientes con terapia inmunosupresora. Claro está que el mejor momento de vacunar un paciente definitivo es el momento antes de iniciar cualquier tipo de terapia, ya sea biológica, en el caso de los pacientes reumatológicos, y biológica o antineoplásico en los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. Siguiente. Otra de las cosas que hoy día nos vemos abocados es que el conocimiento en el mundo de la vacunología realmente vamos prosperando muy rápidamente. La tecnología de vacunas a veces supera la capacidad de generación de data y hoy en día ya vamos por vacunas entre 20, 24, 30 valencias. Por lo tanto, a veces uno se hace la pregunta si estas valencias o este aumento de valencias realmente es costo efectivo. Ahora, en este momento, al momento de que se hizo esta revisión, teníamos la aceptación de la vacuna conjugada 20 valente y se hizo la pregunta si esta vacunación se justifica versus una PCV13, que es lo que tenemos casi en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica. La siguiente, se hicieron algunas revisiones
4 ensayos aleatorizados controlados, 4 estudios de corte y un estudio de análisis indirecto con emparejamiento ajustado. Acá lo interesante es que por vez primera tenemos una vacuna, la PCV20, desde el punto de vista, y decirlo así, de semántica, contiene casi todos los serotipos incluidos en las combinaciones que teníamos previamente, donde se usaba la terapia conjugada 13 o 15 valente más la polisacárido 23 valente. PCV20 viene a simplificar de vez primera con una sola necesidad de vacunación, una sola dosis, controlamos lo que es enfermedad neumocóxica invasiva y además controlamos lo que es neumonía por serotipos vacunales. Aquí estos estudios, casi todos ellos, lo que demostraron al final, me da la siguiente, fue una alta evidencia de una, primero, eficacia de la vacuna PCV20 versus una PCV13 con una respuesta en los anticuerpos, en la medida de los OPA o anticuerpos fagocíticos, similar a los serotipos incluidos en la 13 vacunal y una respuesta mucho mayor, obviamente, en los serotipos no incluidos en la PCV13 y por lo tanto, hoy en día se recomienda fuertemente, con una evidencia alta, la vacunación PCV20 sobre la PCV13 en población adulta mayores de 18 años y en especial de 60 años. Acá interesante que probablemente a futuro también incluir la recomendación sobre la costo-efectividad y el costo-beneficio, sobre todo porque estamos haciendo una vacunación de aplicación única, evitando la confusión o la tara confusional de que existe con el tema de la combinación o la vacuna tipo combo, donde se utilizaba la conjugada y la polisacárido. Esto creo yo que es una de las recomendaciones muy importantes en cuanto a la utilización de la vacunación antineumocóxica conjugada, sobre todo por la heterogeneidad de nuestros programas en vacunación antineumocóxica del adulto en Latinoamérica. Creo que esta es la última, señora vicepresidente. Muchas gracias al doctor Rodríguez. Le damos la bienvenida y la palabra entonces a la doctora Lidiana Ávila, que nos hablará sobre virus respiratorio sincitial. Buenas noches, Lidiana. Buenas noches, Lorena, y buenas noches a todos los compañeros. Un placer estar aquí con ustedes y conversar sobre tal vez la vacuna más reciente que tenemos. Y bueno, realmente como todos conocemos, el virus respiratorio sincitial fue descrito hace muchos años, en el año de 1956, y sobre todo se estudió para la población pediátrica, porque era una de las mayores causas de bronquiolitis. Sin embargo, al pasar los años y sobre todo en el momento en que entramos en la pandemia, se ha mostrado también que el virus respiratorio sincitial afecta al adulto, sobre todo al adulto mayor de 60 años de edad, y con problemas tanto endocrino-metabólicos como con problemas de vía aérea superior. Entonces, con enfermedades crónicas como EPOC, pacientes con asma. Entonces, esto lleva realmente al desarrollo y se justifica en este momento nuestras preguntas pico. La que tenemos es si se justificaba el uso de la vacuna de virus respiratorio sincitial en el adulto de alto riesgo. Entonces, pasemos a la próxima. Bueno, realmente cuando hacemos la revisión, sí hay una revisión sistemática con un metaanálisis y hay 7 ensayos clínicos. Aquí hay varias cosas que son sumamente importantes. Es evidencia muy fuerte. Esta es una vacuna que es nueva. Recordemos que virus respiratorio sincitial tiene 2 proteínas muy importantes. Una es la de fusión, que es la que se ha hecho la mayoría de los estudios, y las nuevas vacunas realmente han salido hacia esto. Y la vacuna contra virus respiratorio sincitial en el adulto, pues realmente lo que nos indica es una aprobación en la FDA el año pasado, y se ve la eficacia de esta en prevenir lo que es el desarrollo de infección respiratoria aguda.
realmente de un 59, casi un 60%, pero lo importante aquí es que los datos de seguimiento por 2 temporadas pues dieron una reducción dentro de la sintomatología de los pacientes. Recordemos que por cada paciente que tenemos con un virus respiratorio sincitial, se nos van a afectar 3 pacientes más. Aparte de eso, también se evaluó la seguridad de la vacuna en estos 6 estudios clínicos aleatorizados. Y aquí la parte de esto, lo más importante es que también hay un subanálisis y se vio que había una eficacia contra los episodios agudos y graves de tipo baja en el adulto. Que tuviera, sobre todo los que tuvieran comorbilidades, ¿verdad? Pacientes, pero que hay un impacto también en algunos de ellos que no se les observaba patología cardiorrespiratoria. Y se ha demostrado que tiene una eficacia mayor del 90%. Entonces es realmente esto la que sigue. Nos llevó a analizar y ver que la evidencia es alta en este momento. Los estudios son muy buenos estudios. Hay a veces siempre la gente que dice, pero es una vacuna nueva, ¿qué va a suceder posteriormente? Tal y como vimos cuando ha sucedido con las vacunas del SARS-CoV-2. No, en este momento pues realmente es una vacuna que lo que se vio es que también tiene muy poco efecto secundario en los adultos, un poco de dolor a nivel de la zona. Por lo tanto, la evidencia es alta y nuestra recomendación es fuerte para justificar la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en el adulto mayor de 60 años. Y como dijimos, con todos aquellos que tengan por lo menos una condición cardiorrespiratoria o endocrino-metabólica. Por otro lado, vamos a tener ahora sí, y esto es importante también para nosotros los pediatras, ¿verdad? Que no nos podemos olvidar porque este siempre había sido nuestro virus y ahora también pasa a ser el virus de la parte de los adultos, como siempre hemos dicho, pues necesitamos proteger también a nuestros niños. Y en esto, pues obviamente se hizo también varios estudios y es la inmunización materna efectiva, pero sobre todo la seguridad para la población de riesgo. Y entonces aquí realmente es donde también hay 2 revisiones sistemáticas con metaanálisis. Son bastante buenas, como podemos ver. Una está publicada en Frontiers y la otra la tenemos en Neonatology. Y en esto es que a la madre se le coloca la vacuna y se ve la protección al recién nacido y al lactante, porque recordemos que el grupo que más mal le va cuando tiene un virus respiratorio sincitial es el niño que tiene generalmente menos de 12 semanas. Entonces, al colocar la vacunación en la madre, sí se ve que hay un traslado de anticuerpos y es eficaz para la protección a nivel del niño. Entonces, por primera vez sí podemos tener un grupo pediátrico, el cual vamos a tener protegido y esto nos va a disminuir la carga de enfermedad a nivel de, de los servicios de emergencias de pediatría. Entonces, con esto, lo más importante, como les decía, por parte de seguridad de la mujer embarazada también fue bastante segura. Y entonces la evidencia es alta y la recomendación fuerte para justificar la vacunación contra virus respiratorio sincitial en embarazadas. ¿Y en dónde? Entre las 32 y las 36 semanas. Que esto es importante para que recordemos que es el paso de los anticuerpos maternos transplacentarios a nivel del feto. Y con esto ya nosotros podríamos proteger al lactante por lo menos hasta los 6 meses en lo que pasa la parte de los desenlaces de mortalidad y hospitalizaciones. Por lo tanto, tenemos algo que nos va a proteger a los niños pequeñitos y nos va a proteger también al adulto mayor. Y la importancia de esta vacuna es que se continúa, pues obviamente, trabajando junto con otras estrategias para poder lograr disminuir la cantidad de virus respiratorio sincitial a nivel de pediatría. Gracias, Lidiana. Bueno, pasamos a la última presentación, que es a cargo del doctor Adrián Rendón, que nos va a hablar sobre tosferina y sobre las preguntas narrativas. Adelante, Adrián. Sí, gracias, Lore. Seguramente nuestros amigos se están preguntando por qué estamos hablando de vacunación con pertussis en adulto, una situación semejante a la que se acaba de mencionar con respecto al sincitial respiratorio, que históricamente la hemos considerado como una infección de los niños
pero que ahora tenemos cada vez más evidencia de que es un problema de salud serio en los adultos, que ha ido creciendo y que particularmente en las personas que tienen enfermedades de base puede ser inclusive mortal. Un ejemplo muy claro lo hemos visto con los pacientes con asma y EPOC, que una vez que se infectan con pertussis, volverlos a tener en control o volverlos a tener en un adecuado calidad de vida, tardamos a veces meses y a veces nunca se recupera. Entonces, la tosferina debemos ahora considerarla como un problema que tenemos que atacar en las personas con enfermedades respiratorias, pero también en la población sana. Esta es una enfermedad altamente transmisible y bueno, buscando el efecto de rebaño es lo que quisiéramos que evitáramos que nuestros pacientes que ya tienen daño pulmonar previo se vieran afectados. Vamos a ver la pregunta que hicimos al respecto. La duda que teníamos es precisamente si podemos recomendar la vacunación en los adultos, en adultos sanos. Y de ahí podemos derivar que si el adulto sano es recomendada, pues seguramente también el que tiene comorbilidades debería recibirla. Y para contestar esta pregunta, hicimos esta revisión en la que estos 7 artículos que ustedes ven aquí en la pantalla nos dicen lo siguiente. Para hacer un poquito de remembranza nada más, recuerden que cuando se está generando una vacuna, pues lo primero que se hace es identificar un antígeno que sea inmunogénico. Inmunogénico significa que forme anticuerpos. No necesariamente los anticuerpos son efectivos, hay que buscar que sean anticuerpos que sean efectivos para prevenir la infección, para prevenir las formas severas de la infección. Y luego lo que nos gustaría es que esa inmunización que hicimos deje inmunidad a largo plazo, que deje memoria. Claro, todo esto va de la mano de la seguridad. Toda esa información ya se tenía para la vacunación contra pertussis en niños y era una vacuna que había demostrado ser altamente efectiva y ser muy segura y por lo tanto entraba dentro de las cartillas de vacunación en todos los países del mundo. La pregunta era entonces en los adultos, ¿cómo podíamos sustentar que recomendemos o que no recomendemos vacunarlos? Y este primer artículo que ven, el de actividad de células de memoria, aquí lo que hicieron los autores fue que midieron anticuerpos antes de vacunar a las personas y después de vacunarlos. Encontraron que sí había una respuesta inmunogénica, se elevaban los títulos. Y luego lo que hicieron en los linfocitos B de memoria de esas personas, los retaron con los mismos antígenos que habían puesto en la vacuna y lo que demostraron es que esos linfocitos reaccionaban, o sea que sí se había dejado inmunidad de memoria. Entonces, uno de los aspectos que nos interesaba tener ya se estaba observando con este estudio. El siguiente artículo evalúa la efectividad de la vacuna celular de pertussis. Aquí quiero hacer un paréntesis. Históricamente la vacuna de pertussis tenía a la bacteria entera. Posteriormente se hizo una vacuna celular en la que contenía los principales antígenos de pertussis. Son 4 o 5 antígenos dependiendo de la vacuna. Y para aplicarlas en los adultos no se usó la misma vacuna que se usa en los niños. Sí son los mismos antígenos, pero vienen a la mitad de la dosis. La vacuna de pertussis no viene sola, viene en combinación con difteria y tosferina. Y esa es la manera como se está recomendando que se aplique en los adultos. Aquí en este estudio fue un estudio relativamente sencillo. Los autores recopilaron en un periodo de tiempo a todos los adultos que tenían diagnóstico confirmado de pertussis. Y luego los separaron, cuáles estaban vacunados y cuáles no estaban vacunados. Y lo que encontraron es que la gran mayoría no estaban vacunados. De una manera indirecta calcularon la eficacia del estudio y la pusieron en un 63% de protección. En el siguiente estudio, todos estos estudios son en adultos. Aquí lo que quisieron ver los autores es la inmunidad 10 años después de haber sido vacunados. Y aquí lo que encontramos es que vacunaron a las personas y les dieron un seguimiento por 10 años. Les estuvieron midiendo anticuerpos al año, a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años. Y lo que encontraron fue algo muy interesante. La mayor parte de los anticuerpos estaban presentes a los 5 años, con excepción de uno, que era contra la toxina de pertussis. Y los demás anticuerpos siguieron positivos hasta el cabo de 10 años. O sea, aquí la enseñanza que nos dejó este estudio es que algunos de los anticuerpos iban desapareciendo sus títulos a mitad del periodo que se recomienda vacunar, que es cada 10 años, lo cual sugería que se tendrían que estar revacunando las personas. En el siguiente estudio, que es de efectividad y seguridad, también después de aplicar un booster, o sea, una revacunación en adultos, este fue un metaanálisis y lo que ellos encontraron es que la protección que daba la revacunación era alrededor de un 88%, sin ningún dato que nos preocupara en cuanto a la seguridad. Tuvimos también la información de un estudio de costo-eficiencia, que es algo que a salud pública es muy importante. Este fue hecho en Estados Unidos y lo que ellos calcularon, los números son para mí muy alarmantes. En promedio, en la población que estudiaron,
había un ahorro de $300,000 medidos en calidad de vida ajustado por años. Esa unidad es un poquito difícil de entender, pero básicamente es la productividad que pudiera tener una persona en el tiempo de vida que le quedaría, no solo si muere, sino queda con algún tipo de discapacidad. Y ese número de $300,000 por año, si nos íbamos a la población mayores de 65 años, son 4 millones de dólares que se ahorraban si una persona se vacunaba. El siguiente estudio que quiero mencionarles es también de inmunogenicidad, seguridad y la capacidad de reaccionar. O sea, son los mismos datos que hemos platicado previamente. Este se hizo en Rusia con una gran población y allí en Rusia lo que encontraron es que el 85% de las personas tenían respuesta con una sola dosis y sin datos de que hubiera algún problema de toxicidad. Y finalmente el último artículo es un artículo que lo que estudiaron fueron a personas que estaban vacunadas previamente, que ya habían pasado 10 años de haber sido vacunados, lo revacunaron y lo que veían es que se seguían incrementando los títulos. Los títulos de anticuerpos específicos, neutralizantes, fueron observados que sí se respondía y por lo tanto de manera indirecta seguía teniendo efectividad la vacuna. Y nuevamente en estos estudios de revacunación no se encontró ningún dato que nos alarmara en cuanto a toxicidad. Bueno, con toda esta información que les acabo de presentar y la que mis compañeros han presentado, creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, la pregunta narrativa. Antes de eso, la conclusión es que definitivamente ALAT sí recomienda que vacunemos a las personas adultas sanas y probablemente la siguiente pregunta que tengamos que contestar cuando haya más información específica al respecto serían los neumópatas, pero probablemente vamos a concluir que también en ellos estaría recomendado. Y bueno, vamos a tratar de resumir toda la información que hemos visto esta noche en cuanto a qué recomendamos nosotros como asociación para vacunar a las personas con enfermedades pulmonares crónicas. Y hemos desarrollado esta tabla en la que resumimos la mayor parte de la información. Esta tabla estuvo consensada por todos los participantes. Empezamos como amigos, luego nos hicimos enemigos y finalmente llegamos a un acuerdo y quedamos como amigos nuevamente. Y estas son las recomendaciones. Para influenza tenemos dos recomendaciones, la vacuna trivalente o la vacuna trivalente de dosis normal o la vacuna trivalente de dosis alta. La trivalente de dosis normal es la vacuna que normalmente tenemos disponible en la mayor parte de los países. Se aplica una vez al año, cada año, a partir de los 5 años. La vacuna de dosis alta ya va a estar disponible también en algunos de nuestros países. En México probablemente este año no ha entrado, pero se suponía que iba a entrar. Seguramente la tendremos para el año que entra. Esa se recomienda para adultos mayores de 65 años, que es donde tiene el mayor beneficio. Con respecto al neumococo, recordemos que tenemos dos opciones de vacuna, las vacunas conjugadas de más reciente aparición, aunque ya no tan nuevas, y la vacuna polisacárida, que es la que históricamente hemos usado. Hemos ido creciendo en la capacidad de valencias que tiene la vacuna conjugada. Empezamos con 7, ahorita ya estamos en 21. Estas vacunas, entre más valencia tengan, probablemente puedan ser consideradas como vacunas de dosis única. Entonces, las vacunas conjugadas disponibles que tenemos ahorita, 20 o 21 valentes, se recomiendan como una sola aplicación en la vida. Las de 13 o 15 son vacunas que se pueden poner una sola dosis de esa vacuna, pero tiene que ser combinada un año después con la polisacárida 23. Si usamos la polisacárida 23, lo ideal sería que en un año después la persona se revacune con una vacuna conjugada, la que tengamos disponible, 13, 15 o 20. Y si solo tenemos vacuna polisacárida 23, va a depender de la edad de la persona en que se la pongamos. Menores de 65 años, aplicamos una dosis, 5 años después se repite. Esta es la única condición en que se repite la vacuna polisacárida 23. No es una vacuna que se aplique cada 5 años, que es un error común que estamos viendo. Y si la persona ya es mayor de 65 años, solo requiere una dosis única de la polisacárida 23. Con respecto a COVID, hasta el momento, la recomendación es una vacunación anual, dosis única intramuscular. Con respecto a pertussis, tosferina, las recomendaciones que existen y que probablemente sea la que tengamos que seguir es estarnos vacunando cada 10 años a partir de los 11 años. Y finalmente, para sincitial respiratorio, la recomendación actual es vacunarnos una vez en la vida. Ahorita no se está recomendando revacunación todavía. Los estudios que han salido con algunas de las vacunas dan protección hasta 2 años. Tenemos 3 vacunas disponibles ahorita en el mercado. Solo una de ellas ha dado eficacia a 2 años. Las demás han perdido su eficacia. No sabemos todavía si se va a recomendar revacunar con estas otras vacunas. También recientemente han cambiado la recomendación en base a la edad.
Idealmente, en los estudios se decía que solo a partir de los 60 años. Ahora es a partir de los 60 años si se tienen comorbilidades, que son básicamente cualquiera de las enfermedades crónicas debilitantes, incluyendo cáncer e inmunosupresión. Y en personas mayores de 75 años, aunque sean por lo demás sanos, estaría recomendado vacunarlos. Aquí estamos asumiendo que las vacunas que recibieron los niños recibieron esquemas completos. Cuando no hay esquemas completos previos, es bastante complejo hacer una recomendación, pero creo que esta tabla resume las recomendaciones más generales y ahorita seguramente en la sesión de preguntas y respuestas podemos ahondar en esto. Paso a dejarle la palabra a la moderadora, doctora Lorena, por favor, para que tomes el mando ya del simposio. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores por presentarnos de forma resumida estas guías. Las pueden descargar también de nuestra página web, tanto de la revista como de la página web de ALAT, están disponibles para su uso. Y bueno, los invitamos a que escriban sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias por acá, vamos a ir filtrando. Ok, hay una pregunta por acá, dice, ¿desde qué edad sugieren vacunación de COVID-19? La CDC recomienda vacunación para COVID-19 desde los 6 meses de edad. Hay, ¿no es cierto? Desde esta edad son recomendadas por la CDC para, ¿no es cierto?, evitar una enfermedad COVID grave, hospitalizaciones y muerte. Esa es la recomendación que hay hoy en día. Sin duda, en aquellos adultos mayores de 65 años y personas, ¿no es cierto?, que tienen algún factor de riesgo importante que pueda afectarlos de mayor manera. Muchas gracias. Otra de COVID, las vacunas actualizadas actualmente son de ARN, Moderna y Pfizer únicamente, no disponibles en muchas partes del mundo. ¿Qué puede hacerse para que lleguen las vacunas a los demás países? Sí, estas son las dos industrias o dos farmacéuticas que desarrollaron más rápida esta tecnología. Sanofi está también, compró una empresa que están desarrollando rápidamente una RNA anti-COVID también, pero todavía no está disponible en el mercado. ¿Y qué podemos hacer para eso? Bueno, yo creo que los datos son muy importantes en el sentido de que cuando se mira la eficacia de estas vacunas, todas estas son sobre el 91-95% comparados con otros tipos de vacunas. Por ejemplo, esta de origen chino. No me recuerdo exactamente el nombre, era que lleva el 60% de eficacia. Por lo tanto, aquí hay un dato muy importante que repercute claramente desde el punto de vista del gasto a nivel de cada nación. La eficacia es un elemento a considerar muy importantemente por los sistemas de salud. Gracias. Rafa, una pregunta acá para ti. Bueno, ¿cómo ha sido la receptividad del PAI en Panamá sobre la dosis alta de vacuna antiinfluenza? Si quieres opinar algo al respecto. Sí, yo creo que la vacuna, ya sea de dosis alta o doble dosis o adyuvante o la recombinante, vemos que es muy eficaz. Por supuesto que tiene tiene un mayor costo, pero tiene costo-eficacia. Menos hospitalizaciones y menos severidad de la enfermedad, especialmente en pacientes de mayor edad y con comorbilidades. No todos los países, muy pocos países en realidad tienen la dosis alta en Latinoamérica. Sí que tenemos que tratar de ver cómo hacemos para tener esto. Yo lo que hago, ya que no lo tengo aquí en Guatemala, es le pongo la trivalente y le pongo una segunda dosis al mes de trivalente. Con esto, y también hay un estudio de los que presentamos acá donde hicieron eso, porque no tenían la alta dosis, con buena inmunogenicidad, sin mayores efectos adversos y con una buena eficacia.
No sé cómo están en Panamá, porque estaban preguntando en Panamá. Tal vez tú, Rafa, nos pueden contestar. Definitivamente lo que tú has dicho es totalmente correcto. Sin embargo, las decisiones o la toma de decisiones dentro de los programas ampliados de inmunizaciones en nuestros países mucho depende del presupuesto que se tenga para invertir en este tipo de vacuna o este tipo de tecnología sanitaria, que es el término correcto. En Panamá definitivamente no tenemos vacunación en este momento doble dosis, pero al colega que hace la pregunta, que me parece muy interesante, yo creo que, como lo mencionaste tú, la recomendación alta, la evidencia todavía falta para el tema de la doble dosis, que sea lo que nos permita en un momento dado poder defender un presupuesto de inversión, sobre todo, como lo mencionaste, en poblaciones adultas mayores o incluso aquellas poblaciones con comorbilidades. En Panamá ese es el detalle. Todos son decisiones muchas veces gubernamentales y los tomadores de decisiones temen muchas veces el tema de la inversión en vacunas va a depender del recurso del Estado. Hay varias preguntas de BRS. Una es, contra el BRS, ¿qué vacuna usar? ¿Cuál vacuna presenta mejores beneficios en el paciente adulto? Es la primera vacuna de BRS. Realmente cuando se revisa la evidencia, las dos vacunas presentan una buena evidencia para la utilización, así que la que se cuente en el país en ese momento es la que deberíamos de utilizar. Para mujer embarazada sí sabemos que solo una de ellas está aprobada, pero cualquiera de las dos se puede utilizar, tienen una excelente función, porque las dos actúan en el mismo sitio, prefusión. Hay otra por ahí por esa misma línea. Dice, actualmente para BRS hay disponible la que se coloca en población pediátrica, la del adulto que no genera, se aplica embarazada, ya que no genera anticuerpos en el niño. Y la de adulto que sí se puede aplicar en embarazadas. ¿Cuál recomiendan primordialmente? A nivel de adultos, lo que se recomienda es precisamente cualquier de las dos, lo que hemos visto, de 60 años, cualquiera de las dos vacunas. Y en embarazada, como solamente en este momento hay una que está aprobada para utilizar. La vacuna que se utiliza en la mujer embarazada, lo que tenemos es que colocamos entre las 32 y las 36 semanas. Ahí se van a generar los anticuerpos que van a pasar al niño y el niño va a tener una protección por esa inmunidad pasiva. Esto es como la estrategia también capullo, ¿verdad? Que se utiliza con tosferina, en que yo vacuno a la mamá y entonces cubro al bebé. Lo que se ha visto con la mujer embarazada es cuando yo pongo la vacuna contra virus respiratorio sincitial, es que el niño es protegido durante los siguientes 6 meses. Por otro lado, está la otra estrategia que no es vacunación, que recordemos es el anticuerpo monoclonal, que es una sola dosis que se le coloca al niño y va a protegerlo contra virus respiratorio sincitial, contra gravedad, contra virus respiratorio sincitial. Entonces, actualmente se están aplicando en varios países las dos estrategias. Se vacuna a la mujer embarazada o, digamos, por ejemplo, se utiliza el anticuerpo monoclonal como se está haciendo en este momento en Chile. Adrián, ¿querías comentar algo? Sí, Lore, regresando un poquito a lo de doble dosis de influenza, nada más hacer aquí el énfasis de que la utilidad es para personas mayores de 65 años. Cuando se ha aplicado en menores es igual que la trivalente. Para no desgastar la poquita que tengamos, que se dice que es más efectiva la otra, pero solo en ese grupo de edad. Y con respecto a la pregunta que hacen ahorita de Sincitial, el CDC acaba de sacar una tabla medio comparativa, no de la eficacia inicial de protección, sino en el seguimiento. Y parece ser que de las tres que hay disponibles, porque acaba de salir la de Moderna, la de Moderna se cayó rápidamente su eficacia a largo plazo, probablemente nació y se va a morir en 2 o 3 meses, porque comparando contra la eficacia que deja a largo plazo, la de Glaxo es la que está teniendo la mejor efectividad. ¿Y qué países de Latinoamérica cuentan con vacuna de virus sincitial que sepamos nosotros? Cuando estuvimos en la presentación de Folazor en Chile, ahí solo había Brasil y Argentina. Ahora, Punto. sí, Ahora no sé si Chile. Recientemente bueno, Chile ya aprobó la vacuna, en este caso GSK, la de Pfizer está
pendiente de aprobación y está disponible privadamente todavía, no está a nivel Ujú. gubernamental la BRS. Argentina era el otro país que ya lo iba a ingresar en el esquema y México es el otro país que también lo iba a ingresar a nivel del esquema. Pero todavía no, ¿verdad, Adrián? ¿Todavía no está en México? En México se suponía que le iban a aprobar por estas fechas, pero con el cambio de gobierno le retrasaron todo. Sí. Seguramente. Ujú, Uruguay también ya la incluyó, ya hicieron el ujú. anuncio que fue incluida dentro del programa de prevención para embarazadas y adultos. Perfecto. Ya vamos. Una pregunta que no es de las vacunas respiratorias, pero sí de pacientes respiratorios, y preguntan es si recomendamos la vacuna de herpes zóster en los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como el POC. Yo ¿Qué creo que habría que harías? recomendarla. A ver, ya tanto las principales asociaciones de EPOC y de asma la están recomendando. En particular en EPOC, se sabe que el EPOC predispone, pues, per se, o algunos de los medicamentos que damos para EPOC, a tener zóster, que también predispone a que tengan neuralgia posherpética o oftalmitis por herpes. Y entonces esa sería la recomendación que se está dando. O sea, sí es recomendada no solo por edad, sino también en los neumópatas. Una pregunta sobre si existe alguna forma de comprobar que la inmunización por neumococo fue efectiva. Y esto lo preguntan porque si no se ha respetado, por ejemplo, la cadena de frío, si hay alguna forma de que esto se pudiese verificar. No, eso definitivo que es interesante porque la cadena de frío es mandatoria para no solamente la vacuna de neumococo, sino para todas en general. Y eso es una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro día a día en la consulta, porque hoy en día se ha ampliado el tema de vacunas, no solo a nuestra especialidad, lo dijo Lidiana, la vacuna eran territorio de los pediatras. Hoy en día los médicos de adultos, ginecólogos, neumólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, geriatras, reumatólogos, han empezado también a incursionar y dentro de sus guías de práctica clínica tienen las vacunas como estándares de calidad. Entonces, eso ha creado una presión de que todos queramos vacunar, pero muchas veces no hay los estándares o no se mantienen los estándares de calidad en lo que es la cadena de frío. Quizás en los países donde hay una tradición ya, y lo digo con mucho orgullo, Panamá, Chile, Costa Costa Rica, Rica. que Ujú. tienen, nosotros en Panamá, los que tenemos centros de vacunación, el Ministerio de Salud muchas veces aborda nuestros centros para ver los registros, el tipo de vacuna. O sea que realmente yo coincido, o sea, es muy importante toda esta parte de logística. Sin embargo, poder decir que uno puede corroborar si hubo una vacuna, es realmente estuvo bien manejada, eso depende mucho de todos estos procesos. Verificable si hay la política de buenas prácticas, pero decir que vamos a tener una prueba clínica o alguna que nos permita medir una respuesta inmunogénica de manera rutinaria, comercialmente disponible, eso no existe para casi ninguna de las vacunas. Básicamente garantizar los procesos. Correcto. Lo que, tal y como dice Rafa, aquí lo importante con todo lo que sea cualquiera de las vacunas, y digamos, si uno sí lo ve como pediatras, en esa parte pediatras, nosotros es eso, o sea, la vacuna es eficaz de la forma que también tenga su buena cadena de frío. Por eso acá todos los países tenemos que tener los centros bien de vacunación, son centros que tienen, se regula, hay que regular la temperatura, la cadena de frío no es simple y sencillamente la refrigeradora, hay que ver que no se vaya la luz, otro montón de cosas, ¿verdad? Que de esto va a depender también la eficacia de cada una de las vacunas. Y con respecto, digamos, a lo que ahora hablaban precisamente con neumococo, pues yo creo que la muestra es, por ejemplo, en pediatría, en el momento en que se empieza a utilizar vacuna contra neumococo, obviamente cae una serie de patologías secundarias a esta, cae meningitis, cae neumonías, entonces esto es algo
que ya es histórico. Entonces, yo creo que es también la parte que se replica a nivel del adulto, ¿verdad? Entonces, en vacuna de neumococo nosotros tenemos que estar con la tranquilidad siempre que mientras sea bien utilizada la cadena de frío, es una vacuna que es segura y es una vacuna que es eficaz. Lore, ¿me permites un comentario, Lore? Sí, claro. Yo creo que es muy difícil decir cuándo una vacuna es segura en cuanto a la cadena de frío, pero es muy fácil decir cuándo no es. Así, claro. Si llegamos ahí y el que nos la va a poner tiene un frigobar ahí que lo abre, si tiene sándwiches, si tiene una vacuna que es multidosis y está empezada y de ahí la saca, pues ya andamos mal. O tiene una hielera que va ahí con ella a todos lados paseando la vacuna, pues ya estamos mal. Si tiene paquetitos de esos de hielo que duran media hora, 2 horas con el frío y andan en todos lados aplicando, pues son los datos que nos debe llamar la atención. Yo creo que aquí la recomendación es que si nosotros no nos dedicamos a vacunar, mandemos a centros de vacunación reconocidos. Y que si nosotros vamos a vacunar, nos capacitemos en cómo se debe hacer la vacunación. Y el mensaje es que esto va a ser un negocio para todos de aquí en adelante. Entonces, total, la gente que, sobre todo los jóvenes, nosotros los viejos seguramente no nos van a convencer de vacunar nosotros, pero los jóvenes, si lo ven como parte de su profesión, un servicio que ofrecer, hay que capacitarlos y yo creo que ALAT podemos tomar esa parte de capacitación. Lo hicimos aquí en la sociedad mexicana, lo podemos replicar a nivel de todo el continente. Marc, acá te preguntan si la doble dosis, se puede poner la doble dosis al mismo tiempo de la trivalente de influenza. En realidad no, si estás poniendo la doble dosis o lo adyuvante es una dosis nada más. Pero si vas a usar la trivalente, la recomendación es poner ahorita y al mes poner la otra, no poner las dos el mismo día. ¿Ok? De trivalentes. ¿Ok? Eso fue el estudio que demostró inmunogenicidad, ¿verdad? Pero lo ideal sería conseguir la vacuna ya con alta dosis, recombinante o adyuvante, que son las que son recomendadas para mayores de 65 o con enfermedades que necesitan inmunosupresión, que necesitan una mayor dosis. Acá Sí, una sí, Marc, pregunta. probablemente ahí lo importante es que la de doble dosis trae la doble dosis de antígenos. Sí, Pero si tú pones dos trivalentes, sumas la doble dosis de antígenos, pero también todo lo demás que trae la vacuna. O sea, ya le pusiste algo extra de más que no trae la de doble dosis. correcto. Acá un consejo creo que piden. Uno de los datos de algunos pacientes es que la vacuna contra influenza da muchos efectos adversos, como fiebre, malestar o cualquier otro síntoma, ¿no? Que les ha costado estimular la vacunación. ¿Qué tan frecuente han visto estos eventos adversos en los estudios? Y bueno, preguntaría yo por ahí cómo hacemos convencer a la gente de la necesidad de vacunarse, ¿no? En realidad el número más o menos que se ve es 1 en 100 que vacunamos con influenza van a tener una gripe en los siguientes 2 o 3 días. Fiebre, malestar de cuerpo, pura gripe. Usualmente con acetaminofén y líquidos y todo eso se reponen en 2 o 3 días, la gran mayoría. Muy pocos tienen una enfermedad más severa de eso, versus que les dé influenza, y más creo que de veras el influenza que estamos teniendo últimamente hemos estado viendo más severidad. Sí que tenemos que ponerles en la balanza, 1 en 100 con síntomas leves en realidad y controlables, versus una enfermedad que sí puede conllevar incluso hasta hospitalización y mortalidad. Gracias. Hay otra pregunta por acá. Si se vacuna con neumococo 13 y pasan 2 años que no se dio el refuerzo con la 23, ¿se volvería a vacunar con la 13 o se continúa con la 23? Bueno, la respuesta es básicamente que hay que colocar la 23 valente ya posteriormente a la dosis puesta de la conjugada. Ese en el escenario de que tengamos la vacuna secuencial. Ya con la recomendación de ALAT, yo creo que le vamos a dar la oportunidad a mucha gente poder defender en sus países la vacunación conjugada 20 valente o que fue lo que se recomendó acá. Y eso, como lo dijo el doctor, muy bien lo dijo el doctor Adrián, ya eso nos va a permitir recomendar una sola dosis, one shot, como dicen los americanos, una sola vacuna. Por acá preguntan de los momentos de vacunar, el momento para aprovechar. ¿Cuál es la recomendación para colocar las vacunas de COVID, influenza, neumococo y virus respiratorio sincitial en una visita única? Si se pueden colocar juntos. ¿Y qué opinan ustedes al respecto?
Creo que no tenemos que perder esa oportunidad de oro, ¿verdad? Y se demostró que se podía vacunar influenza y COVID el mismo día sin mayores efectos ni sistémicos y con la misma inmunogenicidad para ambas. No había un decremento en la respuesta a cada una de las vacunas. Creo que ya 3 vacunas ya tal vez lo pone un poquitito más en duda, pero en los niños les ponen, creo Eso que, es ¿cuántos? cuando Tú nos nosotros, dices, Liliana. en Sí. pediatría uno realmente pone todas las vacunas juntas porque uno establece, ahí hay una reacción de inmunogenicidad también, ¿verdad? De todo de golpe. Y es como vos decías, es una oportunidad de oro. Entonces, uno coloca todo, puede colocar todo el esquema. Cada uno tendrá su acción por cada lado. Y como decías, en la primera visita uno pone cualquier cantidad, en los 2 meses del niño, cualquier cantidad de vacunas. Entonces, y ahí está, y están bien. Y hay algo nada más que de lo que hablaba, solo para decirles de Mark, de lo de influenza. En este momento estamos con muchos antivacunas y nosotros tenemos que ser esa bandera para recordarle a la gente que tiene que vacunarse. Y con respecto a virus de influenza, que cada vez está más agresivo, lo hemos visto tal vez también para que sepan en pediatría, por ejemplo, nosotros este año sí hemos visto muertes por virus de influenza que teníamos tiempo de no tener en pediatría e incluso pacientes que hemos tenido que poner en ello. Entonces yo creo que por eso es importantísimo que con influenza le quitemos esa mala fama que tiene porque realmente mata, ¿verdad? Entonces, nada más eso para que ahí acordarnos un poquito también de la parte pediátrica que a veces le dicen, ay, no, no vacunemos al niño, pero el niño también se muere por influenza. Yo quería agregar sobre ese tema de las vacunas. Creo que por ahí vi una pregunta del doctor Restrepo que estaba en línea sobre la oportunidad. Mejor momento de poner una vacuna es el momento que el paciente, o de recomendar una vacuna, es el momento que tengamos el primer contacto con nuestros pacientes. De hecho, hoy hacía un escrito sobre que la cartilla vacunal o el carnet de vacuna debe ser un signo vital a la hora de iniciar una visita médica. De hecho, Mark, y le comento, o sea, ahorita ya la industria por lo menos está muy próxima a comercializar vacunas COVID, influenza en una sola vacuna. O sea, tomando el ejemplo de lo que ha pasado en pediatría. En pediatría aprovechó de en un solo vehículo por colocar 3, 4, hasta 7 vacunas, creo, en un solo shot. De hecho, la tendencia en vacunología en adultos va a ser eso. Vamos a tener probablemente en futuro muy cercano, de manera comercial, vacunas que son estacionales, que son todos los años en combo, y probablemente aquellas vacunas que tienen un espacio mucho mayor, pues sí mantendrán ese sistema. O vacunas que son de una sola colocación de vida. Recordemos que estamos con poblaciones ya mucho más entradas en años, y probablemente los periodos de cobertura de inmunogenicidad de estas vacunas nos darán la cobertura suficiente. Nos piden acá una opinión con relación a la vacuna tetravalente de influenza. Sí. Hoy en día ya no se va a producir la vacuna tetravalente este año porque Yamagata no ha sido un problema de estacionar en todo el mundo, así que no se va a producir la tetravalente este año, solo trivalente. Otra preguntita por acá relacionada a pacientes que están con cuadros gripales o cuadros respiratorios agudos. ¿Cuánto tiempo se puede esperar para vacunar o si se pueden vacunar de forma mientras están con el cuadro agudo? Respuesta pediátrica. Se vacunan. Los pacientes hay que vacunarlos independientemente de que tengan un cuadro respiratorio, porque generalmente esa parte viral va a ser por algún otro virus, un rinovirus, alguna otra cosa. Entonces, es un mito y en pediatría por eso es que inmediatamente, o sea, se vacuna en el momento que tengamos esa oportunidad de oro para el paciente. Y se le explica muy bien al adulto y se le tienen que explicar a la familia, que después se va a sentir un poquito más mal, sí, pero no se llama, hay que aprovechar las oportunidades. Lore, ahí es importante también enfatizar que si están infectados por algunas de las vacunas que les vamos a poner y que piensen que eso los va a proteger,
Los va a proteger nada más contra el bicho que traían, pero así como en influenza es trivalente, pueden agarrar a los otros, con neumococo pueden agarrar otra cepa, con sincitial si era un A pueden agarrar el B. Entonces es importante que de cualquier manera vacunar, aunque ya se hayan enfermado. Yo quería comentar un poco con relación a estas guías y había una pregunta por allí que comentaban con relación a cómo se acercaba a los gobiernos, ¿no? Que había muchos países en que estaban desabastecidos de vacunas. Entonces, yo creo que esta guía pretende ser una herramienta que fue creada de una manera de revisión de literatura sistemática de lo que hay en evidencia en este momento. Las recomendaciones que tenemos pues son basadas en evidencias y la recomendación es una herramienta para que dentro de cada uno de sus países pudiesen hacer o tener alguna estrategia para trabajar con su estado o con sus gobiernos, y esto lo hacen pues a través de sus sociedades nacionales. En realidad, TALAT como una sociedad regional no puede, digamos, intervenir directamente en los países, pero sí se puede brindar, digamos, el apoyo a las sociedades nacionales para hacer algún tipo de acercamiento con los estados, y pues esta es una herramienta que le mostramos eh, para que la puedan utilizar, ¿no? Y las mismas compañías farmacéuticas, Lourdes, ya están usando este documento para ir a pedir autorizaciones. Exacto. Por acá, bueno, tengo otra pregunta para el doctor Rodríguez. ¿Cómo cree que la vacuna PC21 altere las recomendaciones actuales? Pregunta fina. Esa es una pregunta de algún colega. Definitivamente no es el tema. No, no. Mira, yo que hemos tenido la oportunidad de seguir el tema de las vacunas conjugadas desde hace mucho tiempo, hemos ido viendo cómo ha ido cambiando el ecosistema de serotipos circulantes. Lo hacen más los pediatras, el grupo de edad de pediatría tienen una vigilancia activa, cosa que no hacemos los neumólogos, que no hacemos lo que vemos neumococo en adultos. Tener sitios de vigilancia activa, sitios centinelas en adultos es importante. Ahora, por vez primera, o sea, para entender un poquito la vacuna PCV21, la PCV21 por vez primera incluye más del 50% de serotipos diferentes a los serotipos incluidos en la PCV20. PCV20 es el diseño de una vacuna que incluyó los serotipos vacunales previamente incluidos más los emergentes, que causan básicamente el 80% de las neumonías y casi el 84% de la enfermedad neumocóxica invasiva. ¿Qué hace PCV21? Y por vez primera, se intenta tener una vacuna en el adulto que de mayor cobertura de esa enfermedad neumocóxica invasiva, que pueda dar alrededor del 15%, tratar de vacunar ampliamente al adulto mayor o al adulto de más de 65 años para, por efecto rebaño, impactar estos serotipos en la población pediátrica. Es una estrategia. Habrá que ver qué va a pasar con el devenir de los años. Lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco el fenómeno de la vacunación del adulto, sabemos que todavía con las vacunas disponibles es un reto vacunar el adulto. Tratar de vacunar al adulto para proteger la población pediátrica, todavía el reto es mucho mayor. Y habría que ver, porque definitivo que las vacunas antineumocóxicas, el core o la meta fue proteger al adulto de la neumonía, que es lo que más frecuentemente vemos, la neumonía no bacterémica. Esto, pues, habrá que ver. Yo creo que va a impactar. El doctor Ron Dagan, que lo conoce muy bien Lidi, que es el papá de la vacuna conjugada en pediatría, yo esta pregunta se la hice a él directamente y él me decía que probablemente ahora lo que existirá en el futuro, porque no podemos poner N a la infinito valencia en las vacunas, probablemente lo que habrá que hacer es ver los serotipos circulantes en nuestro ecosistema y poder ajustar terapias conjugadas, pues una PCV7 con una PCV21 o ir viendo, pero esto lo va a definir el devenir, uno, dos, la vigilancia activa que tenemos que tener, y tres, obviamente la implementación universal de la vacuna en los grupos prioritarios para poder ver el impacto de estas estrategias. Muy bien. Bueno, aquí hay un comentario de BRS.
que bueno, que saben que el BRS causa enfermedad grave en lactante y en el adulto mayor. La vacunación actual solo está indicada en embarazadas y en adultos mayores. ¿Qué hay en niños? Creo que Lidiana lo mencionó también, los... Sí, lo que hablamos en este momento, que es por el momento es la aprobación, bueno, ya está aplicándose en algunos países del anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Que es solo una dosis y con eso entonces se va a proteger al niño. Las vacunas de virus respiratorio sincitial en pediatría no se ha visto que causen inmunogenicidad. Entonces, por eso es precisamente que aunque se han hecho varios estudios, no se han podido utilizar en pediatría. Solo en la mujer embarazada, en el adulto es donde realmente se ha visto que por dicha tiene esta acción. Entonces, por lo menos ahí podemos proteger. Pero para ese otro grupo, porque mucha gente lo está confundiendo, ¿verdad? Que la vacuna no es un anticuerpo monoclonal. En este momento, el que está aprobado, ¿verdad? Y que ya están utilizando algunos países. Bien, bueno, ya estamos casi sobre el tiempo y antes de terminar me gustaría pedirle a nuestros panelistas que nos den como un mensaje final de esta sesión. Vamos a empezar con Francisco Arancibia. Francisco, ¿cuál sería tu mensaje a nuestra comunidad latinoamericana alrededor de estas recomendaciones de vacunas? Sí, dos aspectos. Bueno, muchas gracias por la atención que han tenido todos los que se han conectado a este webinar. Este es un webinar que lo ha hecho con mucho cariño, pero con mucha convicción la Asociación Latinoamericana de Tórax. No tan solo webinar, sino todo el trabajo que viene detrás, que ha sido la construcción de estas guías o estas recomendaciones sobre 5 vacunas respiratorias que producen mucha comorbilidad y mortalidad en nuestros pacientes, tanto en niños como en adultos. Em, Creo que esto que hemos realizado es una herramienta que es muy importante conocerla, difundirla, por cuanto la vacunación es la mejor política de salud costo efectiva. Eh, Creo que ese es el mensaje que puedo enviar y creo que eh, por por eso valió la pena construir estas guías. Gracias, Francisco. Vamos a pedirle a Lidiana, tu mensaje, Lidiana. Bueno, para mí una alegría y un honor poder participar en esta guía, pero sobre todo es concientizar que necesitamos, al igual que en pediatría, que necesitamos vacunar a los adultos, porque tal y como decía el doctor Arancibia, es costo efectivo. Entonces, con esto nosotros vamos a disminuir una carga de enfermedad increíble, como ha sucedido, y con esto se ha erradicado un montón de enfermedades a nivel de los niños y ha impactado a nivel de adultos. Entonces, en este momento yo creo que es importante para todos los que trabajen con personas mayores de 18 años, sensibilizarse, y yo creo que esto lo pueden utilizar perfecto y lo pueden llevar a sus respectivos ministerios porque es la forma en que vamos a poder trabajar en conjunto por una mejor salud respiratoria de nuestros países latinoamericanos. Gracias, Liliana. Doctor Rafael Rodríguez. Primero, felicitar, ver a los presidentes pasados, presentes y futuros de ALAT trabajando en una estrategia como es la vacunación. Yo realmente me siento muy, muy complacido y muy agradecido por la oportunidad que a través del Departamento de Infecciosas se ha dado. Yo creo que el mensaje que yo quisiera recalcar esta noche acá, la mejor vacuna, la que dispongas, y el mejor momento para vacunar cuando tengas tu paciente enfrente. Así que defendamos este bastión de prevención que al fin y al cabo, creo yo, como lo dijo Lidy, vamos a impactar en nuestras cifras de salud en Latinoamérica. Gracias, Rafa. Marcoen. No me dejan mucho más que decir, ¿verdad? Pero creo que esto es no solo costo efectivo, también tenemos que asegurar, especialmente con la propaganda antivacuna, que esto es una medida segura, más segura que nos dé la enfermedad. Sí que debemos de veras de promulgar que esta es una oportunidad de oro, costo eficiente y segura en la población pediátrica y en la población adulta, y lo debemos de insistir.
Y solo menciono una cosa más, con neumococo, el único de todas las bacterias que tenemos menos resistencia antimicrobiana es neumococo. Y creo que mucho de esto es porque estamos usando la vacuna antineumocóxica, porque el uso de antibiótico ineficaz, mal utilizado, lo que ustedes manden, a pesar de eso, ha habido una disminución de la resistencia antimicrobiana contra el neumococo. Y creo que es por la vacuna. Así que tenemos muchos beneficios de la vacuna. Promulguemos, usemos estas recomendaciones en nuestra práctica y utilicemos también para convencer a nuestros gobiernos y que la utilicemos en los programas de inmunización en nuestros países. Gracias, Marc. Adrián. Sí, Lore, yo quisiera solo comentar que nosotros, la mayor parte de nosotros no nos dedicamos a vacunar, pero recomendamos vacunas y somos líderes de opinión. Y para cada uno de nuestros pacientes, su doctor es un líder de opinión. Entonces, las 5 vacunas sobre las que platicamos hoy son vacunas efectivas y seguras. En la actualidad no hay ninguna contraindicación para que las pongamos juntas. Se pueden poner juntas. Y la otra cosa bien importante, el mensaje que le tenemos que dar a nuestros pacientes y a los que nos dedicamos a educar a la gente que nos escucha es que las vacunas podrán no prevenir infecciones, pero sí previenen muertes. Esa es la principal indicación de utilidad de las vacunas. Muchas gracias, Adrián. Yo nada más quisiera agregar que pues hay mucho ruido en esta era de la comunicación, de las redes sociales, y hay mucha gente que habla con relación a las vacunas y contra vacunas. Yo creo que esta guía es una muestra de evidencia contundente del beneficio de esta herramienta terapéutica, y que nosotros deberíamos ser esos voceros que pasamos este mensaje, y como líderes de opinión del paciente, de las comunidades, de nuestros centros, pues insistir en los beneficios que nos da a los pacientes la utilización de esta herramienta de prevención. Así que bueno, ya con esto quisiera agradecer a todos los asistentes, a nuestros panelistas de lujo. Muchísimas gracias por conectarse. Ustedes no saben, pero hay aquí varios que tuvieron que andar corriendo para llegar a la sesión por otras responsabilidades, así que le agradecemos muchísimo que estén acá, y a todos los que se conectaron a este webinar. Y bueno, las guías son de ustedes y le queremos el mejor uso posible. Muchísimas gracias. Gracias.